¿cómo están? Estamos en el capítulo 28 de Ultradistancia Being Unlimited, o el 7 de la segunda temporada. Y pues bueno, antes que todo, vamos a saludar a nuestros patrocinadores para entonces ya cumplir palomita, Eso. a Dry Max México, Ultra Trail Huatusco, Gods México Store, La Luna de Teodoro. Muchas gracias. ¿Y cómo estás, Sin? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, agripada. Ahí voy a ver Sí, en no, no, no tan bien. Bueno, hoy mejor, hoy ya me dejé de sonar. Voy a buscar en qué podcast también me dio gripa para ver qué tan seguido está haciendo esto. Y bueno, cuéntanos de qué se va a tratar. Este capítulo va a estar intenso, o sea, yo ya agarré el Kleenex porque esto va a estar intenso. Esto va a estar muy intenso porque a raíz de los últimos problemas que se han dado entre violencia, entre hostigamiento, entre bullying, entre un montón de palabras que si hacemos un diagrama de Venn, al final todas van a confluir entre sí. Pues nace la idea de hacer este podcast, ¿no? Quiero empezar con una frase de un bosque que está en la base del Monte Fuji y que es tristemente conocido porque es el lugar donde la mayoría de la gente en Japón va a suicidarse. Este bosque se llama Aokigahara y más conocido como el Bosque de los Suicidios. Y tiene una frase en la entrada que dice, tu vida es un hermoso regalo de tus padres, por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos, no te lo guardes y habla de tus problemas. Ha habido en México, para los que nos escuchan de otros países, ¿no? Que también es algo que sucede en otros países, ha habido una serie de situaciones, últimamente el caso de Norma Lisbeth, que acabó en muerte, ¿no? Que fue agredida por una estudiante de la escuela que le hacía bullying y que agarró, se le hizo fácil agarrar una piedra y varias veces, continuamente, golpearla en la cabeza. Esto obviamente ocasionó un daño, no murió en el instante, pero ocasionó un daño que al final de unos días le causó la muerte. Para nosotros esto es algo muy triste y es algo que además, visto desde cualquier perspectiva, es indefendible, ¿no? Indefendible el hecho de que una niña la atacara, una niña de secundaria, indefendible el hecho de que alumnos y gente de la escuela no detuvieran eso y que se les hiciera más fácil grabarlo, ¿no? O sea, en realidad las redes sociales, que debería de ser algo bueno para compartir esto, para compartir conocimiento, ¿no? Ha sido afectado con el cyberbullying, ha sido afectado por gente cobarde que no se atreve a decir las cosas de frente, pero que tiene, según mucho valor para escribirlas en un momento de coraje y no saber las consecuencias. Esto es grabado, ¿no? Por los compañeritos de su escuela, nadie lo detiene, que es, o sea, peor como sociedad en que nos hemos convertido, ¿no? Y se vuelve un circo, ¿no? Entonces, bueno, esto no está lejos de nuestro deporte, de hecho es algo que se da continuamente y es algo de lo que queremos hablar, porque los temas difíciles se deben de platicar para que esto no dé a más, para que si podemos generar de una forma conciencia o para que podamos ser más los que defiendan el lado bueno de las cosas. Últimamente se le da mucho peso a la gente ignorante más que a la gente educada, porque nos da miedo, ¿no? Porque la ignorancia muchas veces es premiada, ¿no? Y no debe de ser así. O sea, creo que debemos de saber dónde está la razón. Hay una plática de TED en la que se comenta que hubo un caso de una escritora que sacó un libro, ¿no? Y este libro alguien lo malinterpretó, una muchacha lo malinterpretó, hizo una crítica en las redes sociales, entonces todo el mundo se fue en contra de la escritora. Una persona que era amigo de esta escritora investigó a la gente que le había dicho cosas feas, digamos, en internet, ¿no? Y les preguntó que si ya habían leído el libro y la mayoría de ellos dijeron que no. Y la mayoría de ellos ya estaban hasta arrepentidos de los comentarios que hicieron, porque el libro no daba a entender lo que esta niña había dicho, ¿no? El problema aquí es la capacidad que tiene una persona de mover a muchos borregos, ¿no? A decir y actuar, ¿no? En consecuencia, y además arruinarle la vida a una persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto en relación a lo que nosotros hacemos, cómo se ha dado esto del bullying y del cyberbullying en los equipos, en el atleta, en los entrenadores, en las competencias, incluso en las tiendas, ¿no? Hay casos en Estados Unidos, hay casos en Canadá, hay casos en México. Entonces, la idea es compartir, generar también un foro de discusión
pero sobre todo un foro de conciencia, ¿no? De que podamos entender que lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de tener control de nuestras acciones, ¿no? La capacidad de detenernos antes de agredir, antes de actuar, ¿no? Entonces, o sea, creo que podríamos influir de una forma correcta, no solamente como atletas, sino también a nuestros hijos, ¿no? Que son como la siguiente generación. Eh, el bullying multiplica en un 2.5 las probabilidades de suicidio en el mundo. Entonces, sí es algo de lo que se tiene que hablar, no solamente del bullying, también del hostigamiento, ¿no? Porque el bullying debe de ser, debe cumplir con las tres es, ¿no? O sea, contra alguien, constante, y la otra me parece que era, con intención, ¿no? Pero hay ciertos comentarios que a lo mejor no son constantes y pueden herir a una persona y causarle desde el suicidio, desde la anorexia, desde la bulimia, ¿no? Hay muchos factores alrededor que puede ser, que podríamos ser culpables de ocasionarlos en alguien más, y por eso también queremos hablar de entrada de estadísticas que nos va a compartir Paya. Sí, o sea, los datos desafortunadamente son súper alarmantes. Además, cuando vemos los datos en comparación, por ejemplo, a hace 2 años, 2 años y medio, en el 2020 versus hoy, es terrible cómo ha incrementado, es terrible cómo ha incrementado el bullying, el suicidio, ¿no? Esta sensación de depresión. Entonces, bueno, sin duda es también, o sea, para nosotras tener una voz en automático es algo que se debe usar, ¿no? Si podemos aportar algo, pequeño o grande, sin duda tenemos que aprovecharlo. Entonces, si está siendo un foro que está siendo escuchado por personas en distintas partes del mundo, pues nosotros queremos hablar también de eso, ¿no? De algo que es importante, algo que creemos que debe ser distinto, algo que además nuestro deporte no está exento y pues nuestra sociedad desafortunadamente está inmersa. Entonces, desafortunadamente, el bullying es algo que cobra más de 200,000 vidas de niños y jóvenes en todo el mundo al año. El bullying está presente en aproximadamente el 86% de las escuelas de México. 7 de cada 10 personas, niños, niñas, han sufrido bullying. Que esto es, o sea, eso es terrible. O sea, en México estamos dentro de los países con más bullying, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es 5 o 6 de cada 10. En China es 5 de cada 10. Bueno, aquí ya vamos en 7 de cada 10. O sea, eso es terrible. Eso es que casi el 100% de nuestros niños sufren bullying, ¿no? Entonces, hay distintos tipos, o sea, está la agresión física, la agresión verbal, la agresión psicológica, la agresión cibernética, la exclusión, el acoso sexual, eh, pero pues desafortunadamente es algo que en todas sus variantes, existe y existe muchísimo, ¿no? Los niños son más propensos a agresión física, las niñas son más propensas a agresión psicológica o a como esta ley del hielo, exclusión, bloqueo y silencio, pero no es algo o sea, nadie se salva, ¿no? Es algo de lo que cualquiera podríamos ser parte de, o cualquiera de nuestros hijos, lo cual me parece, o sea, durísimo, ¿no? El 3 de noviembre se conmemora, bueno, en realidad es el primer jueves de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso de las Escuelas, como en una búsqueda de empezar a llamar la atención y decir, esto está pasando a gran escala, le puede pasar a cualquiera y se tiene que hacer algo, ¿no? Los estudios además han demostrado que la reintegración social como de los chavitos y adolescentes y las chavitas, luego de la pandemia también ha sido súper complicada y entonces aquí vino como este gran incremento que hay entre el 2020 y el 2022 de las cifras, ¿no? Como si ellos ya no supieran cómo comportarse y cómo integrarse y cómo ser parte de. Entonces, nosotros también creemos que el deporte es otra de estas herramientas de las que nos podemos valer para integrarnos de manera mucho más sana a la sociedad, ¿no? Entonces, es otra de las razones por las que también queremos hablar. O sea, no es nada más como, oye, pues este es el tema de moda, que qué terrible moda, perdón, qué terrible moda, sino que es pues pasa en nuestro deporte, pero además nuestro deporte puede ser una herramienta de ayuda, ¿no? Entonces, pues a mí las cifras me parece, o sea, no sé cómo dormir con un 7 de cada 10.
¿no? Porque eso me hace pensar que si en el salón de mi hijo hay 10 niños, 7 lo viven. Y lo viven además de distintas maneras, ¿no? Porque lo que a ti te molesta puede que a mí no me moleste. Pero si a ti te hace sentirme mal, ya con eso es suficiente para que debiera de ser una conducta que se detenga, ¿no? Yo creo que este episodio a mí, con todo lo que hemos investigado y estudiado, me hizo pensar mucho en que a veces se dice mucho la generación de cristal, ¿no? Y me hizo cuestionarme si realmente es una generación de cristal o no, porque a lo mejor en nuestros tiempos no estábamos expuestos también a los medios, ¿no? A todo esto que es el cyberbullying, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones sí. Entonces traen una carga de por sí de lo que nosotros vivimos, ¿no? Sumado a las nuevas formas de agredir a las personas, ¿no? Según nosotros habíamos superado el fascismo y el nazismo y 20,000 cosas, pero realmente no. O sea, sí queda ahí una huella, ¿no? Porque ese lado inhumano que a veces hace decir cosas, ¿no? Que no mides las consecuencias de lo que estás diciendo, causa heridas y puede causar heridas de por vida en las personas, ¿no? No solo los niños, también los adultos, ¿no? Esto empieza desde los niños y ahorita dijiste algo de que el deporte es un arma de dos filos, ¿no? O sea, por un lado puedo tratar de sacar adelante a a las generaciones a través de algo que nos hace sentir libres y felices, ¿no? Y por otro lado también es un lugar donde ya se está poniendo, ya se está metiendo el bullying y el cyberbullying, ¿no? O sea, hubo casos como, por ejemplo, UTMX, yo recuerdo alguna charla que hicieron precisamente por Zoom, ¿no? De una carrera y había gente atacando al organizador y diciendo cosas que jamás dirían de frente, ¿no? O sea, si tú quieres generar un cambio, ¿cuál es la idea de esconderte detrás de una computadora y de lo único que demuestras es una cobardía brutal? Pero peor aún, la sociedad no lo para, la sociedad lo perpetúa, ¿no? O le sigue, ¿no? Ah, no, sí, entonces, y ni siquiera saben el contexto de lo que a lo mejor esta persona está diciendo, ¿no? O sea, si no sabes, no te metas. Y además, si lo sabes, ¿no? Creo que la forma de arreglar las cosas es de una forma diferente. Cuando uno quiere generar un cambio, uno tiene que ir directo al problema. A mí en algún momento, alguna persona que estuvo en el equipo, una vez que se salió, trató como de molestarme con un comentario que de verdad a mí sí me causó mucho coraje. Y yo lo que hice en ese momento fue, yo no soy igual que él. Yo levanté el teléfono y le dije, oye, ¿qué problema tienes? ¿No? Ah, no, me confundí. Ahí está la cobardía, ¿no? O sea, ahí está la cobardía porque no te confundiste. Lo hiciste Claro. tratando de dañarme, tratando de dañar en tu posición de hombre a una mujer que tiene un hijo, que tiene un negocio, que tiene una familia, que tiene muchos intereses más que estar jodiéndole la vida a la gente. Entonces, por favor, no lo hagas, ¿no? Dedica tu tiempo a algo más nutritivo, agárrate, leer un libro, ¿no? O sea, quieres explotar en groserías, en problemas, quieres ofender a alguien, agárrate una hojita y escríbelo y luego quémalo, no sé, ¿no? O sea, pero la neta es que, o sea, creo que hay que enfrentar a este tipo de personas porque no puedes permitir que sigan estas actividades, porque si yo tengo un problema contra ti, yo te voy a buscar y te lo voy a decir y lo voy a enfrentar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Pero no voy a hacer lo contrario, o sea, no me voy a esconder detrás de una computadora porque se me hace un acto totalmente cobarde, ¿no? Eso Sí. pasó con lo de UTMX. También pasó en una carrera que el organizador, en una carrera que hicieron en La Virgen, no recuerdo el nombre de la carrera, tampoco quiero exhibirla, ¿no? Pero sí quiero decir que en la carrera yo no fui, pero la gente comentó que hubo muchos errores. Errores de marcaje, errores de agua, errores de lo que sea, ¿no? Últimamente, la Virgen es un lugar, digamos, cerrado donde tú entras, ¿no? Que tiene varios caminos, que la verdad es que para alguien que es un corredor de montaña no es complicado, para alguien que se inscribe en ultradistancia no debería de ser complicado, ¿no? Entonces, si bien el organizador tuvo muchos errores, ¿no? Y que al final la gente acabó como loca y que no sé qué, ok, tú puedes expresar tu descontento directamente con el organizador, pero en redes sociales, o sea, las incendiaron, las quemaron, o sea, ya no estamos en la época de las brujas, ¿no? O sea, tranquilos, ve con el Sí. organizador. Seguramente, o sea, muchas cosas se le salieron de las manos porque era su primera vez organizando algo, no tenía experiencia en organizarlo, pero creo que dentro de todo debe de haber este lado humano de decir, o sea, a ver, vamos a platicar, cometiste un montón de errores, ¿no? A lo mejor sería bueno que tuvieras un foro para pedir una disculpa, para devolver el dinero a la gente, ¿no? Para hacer ciertos cambios, acercarte y decir, oye, a lo mejor te puedo ayudar y podemos, no sé, marcar la ruta juntos, ¿no? Promover un cambio.
pero la idea esta de quemarlo, de incendiar y de seguir atacando a la gente y tener a nuestros hijos atrás viendo cómo actuamos como animales, o sea, es por eso que se lleva a las escuelas estas conductas, es por eso que se les sale de las manos, porque si como adultos no podemos controlar nuestras emociones, pues como niños menos, ¿no? Claro, Entonces, o sea, a mí yo creo que sí hay una manera de resolver los problemas. Creo que los errores se deben de marcar, pero creo que se deben de marcar de la forma correcta. Yo no estoy de acuerdo en que hayan hecho todo eso y la verdad es que el organizador ni es mi amigo ni nada, ¿no? O sea, pero la verdad es que a mí sí me dio mucho coraje porque dije, qué bola de cobardes, ¿no? Diciendo groserías y diciendo mil cosas detrás de la computadora, sin importarte que esa persona tiene familia, tiene amigos, no sé, a lo mejor tiene hijos, ¿no? Y ellos van a absorber toda esta información, ¿no? Por gente que en un arranque dice cualquier estupidez y por gente que además no los tiene bien puestos para ir a enfrentar las cosas como se debe, ¿no? Y además solos, ¿no? Porque también a veces la gente quiere enfrentar las cosas con un montón de cuates atrás, que también es algo que incluso a mí como mujer y como entrenadora me ha pasado y que dices, y cuando los ves a la cara es como de, ¿por qué no me dices nada ahorita? claro. ¿No? O No, sea, desafortunadamente. Ah, perdón. no, no, o sea, era regresar a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué estos actos de cobardía y de no enfrentar las cosas, ¿no? Y que en nuestro deporte no se deberían de dar, porque estamos hablando de gente que se supone que conoce el espacio, que es consciente, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, de la carrera que estuvo mal organizada, pues, a mí me ha pasado en infinidad de organizaciones, ¿no? Y en lugares como la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Y no es como que yo agarre y diga, ah, no, eres un, o sea, no, hay maneras de hacer las cosas. Claro, o sea, yo creo, digo, desafortunadamente creo que las redes sociales se vuelven un espacio terrible, ¿no? O sea, un espacio en donde a veces puedes poner cosas a la ligera, como diciendo, ay, pues, ¿no? Yo aquí escribo, ¿no? ¿A quién hago daño? Pues ahí, o sea, le llegan 7 millones de comentarios, que yo ponga uno nasty, ¿qué más da? ¿No? Como si esto fuera ligero. Y es terrible, es como, o sea, es tu palabra, ¿no? Tú no tienes idea de ese comentario, a dónde puede llegar, si justo en ese momento esa persona agarró el celular y lo leyó, lo que le puede significar, si lo lee en ese segundo su hijo, no sé, o sea, hay mil cosas que creo que culturalmente a nivel mundial, o sea, tenemos que reforzar ciertos valores como de el peso de las palabras. Que una vez que tú las sueltas, o sea, esas palabras vuelan y pueden tener un impacto gigante, ¿no? Y que tú tienes que ser responsable, congruente, respetuoso, o sea, tú puedes exigir todo, o sea, si yo te pagué a ti 4,000 pesos por la entrada a una carrera, ¿yo me merezco un buen servicio? Sí, eso es real. Pero entonces, si no lo obtuve, hay 10 caminos distintos antes de mentar madres y ser grosero y ser nasty y ser lo que sea, ¿no? Meto una queja, te escribo un correo, te pido una llamada, no sé, hay 10 caminos distintos, ¿no? Además, uno cree que, pues, pues las redes, ¿no? O sea, que ni lo lea, ¿no? Y es como, hay personas al otro lado de la red, hay personas que están leyendo eso, así como hay artistas que se han quejado, que dicen, en verdad, yo entro en depresión, deportistas, ¿no? Así que es como, es que me baja la autoestima, la gente no entiende que están tratando con, personas, o sea, son personas y ustedes creen que somos robots, que nada más debemos de existir para ganar, ¿no? Así, pues en todos los ámbitos, o sea, eso afecta en absolutamente todos los ámbitos. Siempre deberíamos de pensar que con quien estamos tratando es con otra persona, ¿no? Y que yo no quiero, o sea, yo no debería de tratar a esa persona distinto a como yo deseo que me trate, ¿no? Entonces imagínate que yo me equivoco en mi trabajo y ahí yo de pronto reciba 40 mails de, ay, eres, sería como, ¿qué es esto? Renuncio, los demando, ¿no? Meto un compliance y es como... Pues, ¿por qué si en tu trabajo meterías un compliance? ¿Por qué tú sí puedes mandar el peor mensaje en Facebook, ¿no? Es así de simple, pero nos cuesta cañón. Y como que Sí, siento que las redes son tan abiertas y tan ambiguas que aquí yo saco mi peor yo y, ¿no? Así como dice, sin el menor valor. las redes sociales quitaron algo muy importante que es la cortesía, ¿no? Pero expusieron al mundo a algo muy evidente que es la cobardía, Ujú. ¿no? Entonces,
quitas un valor, ¿no? Y pones algo que se está destruyendo al mundo y que no nos damos cuenta, o sea, creemos que son cosas bien pequeñas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si tú quieres entrar a, o en Estados Unidos, Canadá, en Suiza, si tú quieres entrar a un grupo de ultramaratón, por ejemplo, de Facebook, ahí te dicen que, o sea, una de las principales reglas es no se permite el bullying, no se permite el hostigamiento, ¿no? O sea, nos tienen que poner eso de verdad para ser conscientes de que hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Y si no, automáticamente serás sacado del grupo, ¿no? Hace poco les comentaba en el equipo de que fui a una carrera, no a correrla como tal, ¿no? Sino fui nada más, digamos, de chismosa, bueno, no de chismosa, sí tenía yo algo que hacer ahí, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es que la persona que estaba narrando la carrera, había familias, ¿no? Porque todos estos eventos son familiares, aquí y en todo el mundo, ¿no? Y la persona que estaba narrando la carrera empieza a decir, ay, no, sí, ahí viene fulanito, ah, no, no viene fulanito, viene otro, que como él lo vio más llenito, dijo, ah, yo creo que más bien ya se lo comió, ¿no? O sea, yo me volteé a ver de verdad totalmente indignada porque yo dije, ¿qué clase de comentario es ese? O sea, y se supone que yo me debo de reír de esa persona que yo no conozco y que a tu juicio esa persona, no sé, es llenita. Y además así varios comentarios, ¿no? De las personas que iban llegando. O sea, y gente que no lo conoce, ¿no? Entonces o sea, tú dices un comentario de mí cuando voy llegando, o sea, neta es como de, o sea, vamos a tener tú y yo un problema, ¿no? Sí, Porque claro. esto es educación, porque en otro país te van a demandar por eso. ¿Y Claro. sabes por qué? Porque tú no sabes si la persona que está detrás, está demostrado que la anorexia, la bulimia y todos estos trastornos alimenticios tienen un trasfondo de un silencio, ¿no? De algo que la gente empezó a atacar y que la gente nunca lo soltó y lo único que creó en ellos fueron inseguridades. Tú no sabes si esa persona lo tiene. Entonces tienes que limitar tus comentarios y estando en una posición donde alguien te da un micrófono, o sea, creo que como director de las organizaciones es algo bien importante detallar, ¿no? O sea, decir, tampoco porque tú tengas el poder de un micrófono en la mano, tienes derecho de hacer sentir a alguien menos. Claro. Y más cuando esa persona pues nunca te ha agredido, ¿no? Y es un momento feliz. ¿Qué tienes que hacer? Pues decirle lo bien que lo hizo, ¿no? Felicidades, qué bueno que llegaste, ta, ta, ta. No tener bromas que son, pues la verdad es que totalmente Sí, de mal detestables, ¿no? gusto. Sí, totalmente. Y tener claro además el peso como de ese chiste, ¿no? O sea, puedes hacer tanto daño, entonces es más bien como, no, 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 ¿en dónde estoy? O sea, nuestra voz debería de ser utilizada para cosas constructivas, ¿no? Ya en Claro, debates, ya como tú te llevas, ya con tu gente de amor, ya lo que sea, órale va, hay chistes y demás, pero hay espacios en donde tu voz está para construir. Entonces, claro, y uno puede hacer bromas, pero no puedes hacer bromas a costa de la gente, porque entonces lo único que demuestras es que no tienes nada más que decir. O sea, tu claro, cabeza está tan vacía que tus únicos comentarios pues, son como de chiste de otra persona, pues búrlate de ti, porque claro. tampoco es que este tipo estuviera super fit, ¿no? Pues sí, lo mismo de ti todo el tiempo. Y él no Haz estaba burlas de corriendo, el ti. otro sí. Exactamente. Entonces, todo este tipo de hostigamientos, del cyberbullying, del bullying real, ¿no? Cuando la persona está ahí, ¿no? O sea, sí tienen una forma de controlarlo y la forma de controlarlo es hacernos, o sea, hacer ver a la gente que es incómodo, ¿no? No reír y más cuando tus hijos están presentes, porque eso mismo es lo que ellos van a replicar cuando tú no lo sepas y cuando tú no los veas en la escuela. Sí, Y eso no está bien. ese es un factor clave, que es lo que pasó en este caso de que todos los niños estaban grabando y nadie detuvo el acto, ¿no? Exactamente. Es clave, o sea, es perfecto si yo no sufro bullying, pues qué bueno, qué suerte, ¿no? Si Me yo no río. lo hago, qué bueno, qué educada, pero si yo lo veo, también debo de hacer algo y a lo mejor me da miedo pararlo, a lo mejor yo también le tengo miedo a la persona que está agrediendo, es humano y es válido, pero entonces hacer algo, ¿no? Ya sea ir con una autoridad, tu persona de confianza, en el caso de los niños, ¿no? Que muchas veces son las maestras o los papás o las mamás, o sea, sí alzar la voz. La voz no necesariamente tiene que ser en ese momento grito y paro, porque a lo mejor me da pánico, es humano, pero pues sí voy, comparto o hablo con esta persona como, oye, yo vi que te están molestando, pidamos ayuda. O sea, desafortunadamente el no hacer nada también es una posición, también es una acción, ¿no? Claro, siempre se tiene que hablar y además
yo decía, siempre se tiene que enfrentar porque al enfrentarte te vas a dar cuenta de que le quitas poder a la otra persona, ¿no? O sea, un poder que yo no sé por qué cree que tiene. Pero también, por ejemplo, otro caso que sucedió como entrenador es que había una persona que siempre molestaba mucho a la gente, ¿no? Y entonces yo siempre lo frenaba. O sea, yo trato de que yo siempre, o sea, yo estoy en contra de sus conductas totalmente y siempre las freno, ¿no? Siempre digo, este comentario no es adecuado, ¿no? Cosas así. Y un día, pero eso no fue un comentario para incomodar. Un día esa persona que siempre hacía como bullying, que estaba estirando, ¿no? Y entonces yo le veo la espalda y le veo algo raro en la espalda, ¿no? Y entonces yo soy súper observadora, entonces cuando se paró yo le dije, a ver, ponte derechito, ¿no? Pero con esta, digamos, con esta preocupación de ser entrenadora. Y esta persona, así como si yo lo hubiera ofendido, no sé, así de ay, no, ya sé, no me gusta que yo, pero yo no sé, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, yo en realidad preocupada. Y entonces te das cuenta que dices, qué bárbaro, o sea, porque tú sí ofendes a la gente de una forma intencionada, ¿no? Y una persona que te está preocupando, que te está preguntando algo, que es un defecto o a lo mejor una deformidad que puede influir en tu forma de correr y que es mi trabajo, ¿no? Entonces no lo aceptas. Y entonces reaccionas así, pues, ¿qué pasó? O Claro, sea, yo hago, pero no me gusta que me hagan, o sea, esto no está bien, ¿no? Y sí. esto pasa, ¿qué comentabas tú el otro día de cómo puede afectar? Porque a nosotros se nos hace muy importante hablar de cosas que realmente suceden, ¿no? Y estamos totalmente abiertos a hablarlo porque decíamos que se debe hablar. A lo mejor no decir los nombres, pero son casos que nos han pasado y que están cerca de nosotros, ¿no? Hace poco comentábamos también el caso de otra persona del equipo que venía de otro, ¿no? De otro grupo. Mm. Sí, que en el equipo anterior, y además me parece muy loable y muy valiente que nos haya contado como lo que vivía en el otro equipo, pues todo el tiempo le decían que hay, o sea, como haciéndola menos por estar ahí, porque tú vas a otra velocidad, tú siempre te quedas atrás, ya ni te espero, cuando además el rol de un coach, perdón, pero pues es como, o sea, si mi equipo es solo élite, pues yo te digo, ¿no? Yo solo entreno a élite, tú no eres élite, pues no entres. Pero si se supone que esto es para todos, entonces mi papel debería de ser, pues yo soy capaz de llevar a alguien que va lento, a alguien que va medio y a alguien que va rápido, ¿no? Y aquí no, o sea, todo el tiempo el coach era como, es que no, ya ni la esperen porque pues no, no va a llegar, te hago sentir menos. Y entonces la persona ya tenía una preocupación, o sea, ya su espacio recreativo, ¿no? Que es correr, ya era un espacio de angustia, de es que me voy a quedar atrás, es que me voy a perder, es que yo no puedo ir a su velocidad, es que soy lenta, es que tal. Y entonces esto empieza a mermar la autoestima, ¿no? Y cuando nosotros conocimos a esta persona, era alguien que estaba completamente segura de que era una persona lenta y que no podía correr. Y ha dado un despegue porque afortunadamente está en un espacio amoroso, en un espacio constructivo, en un espacio con una guía correcta, en donde hoy corre súper bien, hoy está así apuntando al grupo más rápido, es una persona feliz, es un espacio en donde se puede entregar, en donde puede ser. Y entonces ahí uno se da cuenta qué duro es y qué fuerte es como el peso que puedes causar en otro, ¿no? O sea, esta persona que ni debería de ser llamado coach, ni debería de tener un equipo, en verdad generó un daño súper importante porque era una persona que incluso hasta era como más apagada y más chica versus lo que soy como de más libre y más viva, ¿no? Qué bonito ver a las personas florecer así, pero qué cañón que haya quien causa lo contrario, ¿no? Que haya quien causa personas apagadas, personas temerosas, personas no seguras de sí mismas. Hemos hablado para otros temas que pues el autoestima es la pieza clave que te puede llevar o a una vida plena o a una vida súper destructiva, ¿no? En el caso de las adicciones, en el caso de la depresión, pues la base está en el autoestima, porque es a partir de ahí en donde tú pues recoges ciertas herramientas para enfrentar el mundo, para socializar, para relacionarte con otros. Y si tú la tienes mermada y si además hay cosas súper externas que te están haciendo como, no, tú no vales, tú no vales, tú no vales, pues sí, o sea, bienvenida a las escapatorias, ¿no? O sea, yo lo que quiero es salir corriendo, ¿no? Entonces, en verdad es enorme y nuestro deporte que es
que supuestamente es un espacio de construcción, es un espacio para sentirte mejor, para ser nosotros mismos. Somos comunidad porque pues aquí estamos los que queremos estar, ¿no? En teoría este encuentro con la naturaleza te lleva a lugares más puros, así es como yo lo veo, ¿no? Y esto es lo que hemos hablado de la ultradistancia desde el día uno, pero desafortunadamente no es un espacio en donde esto no ocurre, sí ocurre y además ¿Qué ocurre ocurre? cañón. Y hay que apagarlo, ¿no? O sea, hay que hablarlo y hay que apagarlo, ¿no? O sea, también tuvimos otro caso de una persona que iba a 100 millas, ¿no? Y que otra persona que cree que tiene autoridad, ¿no? Agarró y le dijo, no, no vas a acabar. Cuando yo supe eso, yo le dije, pues, ¿sabes qué? Yo te digo que yo sí voy a, que sí vas a acabar. Y desde qué autoridad te lo digo, te lo voy a poner así. Esa persona acaba de hacer una carrera de 100 millas con un desnivel de la mitad, ¿no? De lo que tiene tal carrera. Y yo hice el mismo tiempo que esa persona con un desnivel, o sea, el doble, ¿no? De lo que era el desnivel. Yo desde mi posición de entrenadora, que yo estudié para ser entrenadora, que yo conozco los tiempos, que sé usar el reloj, te digo que sí vas a acabar. O sea, ¿en qué planeta una persona le dice a otra, o sea, con qué cabeza, con qué emoción, de que dónde está ese lado humano de decirle a una persona no vas a acabar? ¿Quién te crees? Y además una persona que también no ha acabado unas carreras. Entonces, o sea, ¿cómo hay una diferencia, ¿no? Entre ser directo y ser grosero. Hay una diferencia entre decir las cosas de una forma honesta y decir las cosas para hacer daño. Si tú no eres entrenado, aún así hayas hecho miles de carreras en tu vida, nada te da derecho de asegurar algo así. Yo como entrenadora, sí, cuando yo le he dicho a la gente, cuando me dicen quiero hacer algo y les digo, no pasan los tiempos de corte, se los digo con una base. Y les digo, tenemos que trabajar esto, tu ritmo es tal, entonces no vas a llegar, ¿no? Cosas así. Y eso no quiere decir que yo nunca me equivoque, ¿no? Pero quiere decir que yo conozco de fondo a la persona y conozco lo que ha entrenado. Si esa persona está fuera de tu equipo, si esa persona, que de entrada, si ya está fuera de tu equipo, ¿qué carajos hace el pendiente de las carreras de otras personas, ¿no? Pero si a esta persona no está en tu equipo, no sabe lo que tú trabajaste, no le des peso a esas personas de decir si tú puedes o no puedes hacer algo. Y independientemente de eso, si tú puedes o no puedes, la persona que está intentando eres tú, la persona que está luchando eres tú, la persona que entrenó eres tú. Entonces tiene una total invalidez el comentario de la otra persona. Lamentablemente hay gente que sí le causa daño. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Una base sólida de resultados. Y cuando tú tengas ese resultado, que por cierto esta persona evidentemente acabó, cuando tú tengas ese resultado, ya no es necesario ni decirles nada porque no eres igual que esas personas, ¿no? A mí en la vida como entrenadora, y esto lo comparto porque así debe de ser, mucha gente ha tratado también como de buscarle por dónde, ¿no? Mucha gente ha estado al pendiente de mis carreras y de mis resultados en la computadora y yo lo sé y me vale. Me vale porque yo tengo un historial detrás y las cosas que yo hago las hago con mucha pasión y con mucho amor a lo que yo estoy haciendo, con la seguridad de que tengo resultados detrás que respaldan toda mi historial. Si yo en algún momento no puedo con algo, no me importa, porque la gente que hable de atrás no ha hecho lo que yo he hecho en mi vida. Ahora, si tú no tienes esos resultados, ¿no? También ponte a pensar que el correr no es la vida en sí. Entonces, yo he conocido gente que son muy buenos empresarios, muy buenos papás y muy buenos atletas, que pueden tener altas y bajas en su vida, ¿no? Y también he conocido a personas que no tienen nada en su vida, ¿no? O que todo lo hacen de una forma mediocre y son los que apuntan a criticar. Una persona puede fallar en una carrera, pero si es un excelente ser humano y se aporta algo en la sociedad, ¿qué más da? O sea, en México está muy dado también esto ay, a huevo, yo pude más, ay, no sé qué, ¿pudiste más en qué? ¿En una carrera? ¿Te vas a llevar tus medallas a la tumba como el otro día que hablábamos de los cuerpazos, ¿no? Sí. O sea, menos de que digas, bueno, que me entierren boca abajo para que se vea, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, de nada sirve. Nos vamos a llevar la experiencia de estar ahí, nos vamos a llevar la experiencia de intentar, nos vamos a llevar la experiencia de que un poco porcentaje del mundo se atreve a irse a hacer ultradistancia, se atreve a meterse a lugares bien peligrosos, donde a lo mejor no nada más es el riesgo de que si me voy o no a Estados Unidos o a Canadá o a donde hay alces o pumas o
O no, también es el hecho de estar tú solo en un lugar que no dominas y que de un momento a otro puede cambiar, ya sea en México, de noche. No hay gente que tiene muchos miedos alrededor y tú no conoces esa historia. Entonces tratemos de ser más empáticos. Yo he conocido gente que he entrenado, que han sufrido por infinidad de cosas y que esto es su espacio libre, ¿no? Malos divorcios, malas relaciones, no sé, pobreza extrema, ¿no? O sea, golpes, ¿no? O sea, mujeres que han sido golpeadas, mujeres que han sido sobajadas, ¿no? Y llegan a este espacio donde quieren hacer las cosas diferentes y alguien estúpido, ¿no? Porque no encuentro otra palabra, te dice, no, no vas a acabar. Lo más primordial que dijimos en algún momento es qué tanto me ayuda a una persona y qué tanto me hace daño a esa persona. Entonces, si hay una red flag ahí, te tienes que alejar y no necesitas alejarte a groserías si sabes que, o sea, esta persona no me nutre, no me llena y si es uno son 10, la puerta se cierra, ¿no? Por salud mental y para los que tienen hijos, por sus hijos. Sí, de acuerdo. Hoy en el campo de la ultradistancia hay gente, hay fundaciones, hay personas famosas que están aprovechando, digamos, esta voz y la plataforma que pudieran tener ellos como para empezar a decir, oigan, esto es un problema mundial y es un problema ante el que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Justin Wren, que él era una gran estrella de la MMA, que en algún momento pues como que colapsa, se cuestiona todo y es como, no, este no es mi camino. Y él va a África, en el Congo específicamente, en donde están las comunidades indígenas de pigmeos, pasa ahí un año con ellos, conviviendo, conociéndolos y demás, y pues él se da cuenta que estas son de las comunidades más abandonadas, más, pues, o sea, en verdad dejadas al límite de lo social, ¿no? Muchísimos, pequeñitos que necesitan atención no la reciben porque simplemente el sistema es como, no, no voy a gastar en ustedes, ¿no? Como ustedes no valen. Y estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, Y de una nación, o sea, sí, sí, bueno. sí, 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 terrible, ¿no? Entonces, él funda, se llama Fight for the Forgotten, que lo que él busca es como pues empezar a dar voz, visibilidad a estas comunidades que están tan abandonadas, pero además hoy ya lo extiende a otras comunidades, pues que son olvidados, por así decirlos, ¿no? Por así decirlo. Hoy está promoviendo en Estados Unidos como dentro de las escuelas, o sea, una reforma para abordar de otra manera el problema del bullying, porque en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, es un problema enorme, ¿no? Es un problema que además se relaciona con muchas otras problemáticas gigantes, como la depresión, como los suicidios, como las balaceras, que en Estados Unidos desafortunadamente son tan comunes y cada vez más comunes, ¿no? Entonces, él está, pues luchando por esto. Es alguien que hoy se dedica a dar pláticas en escuelas, en empresas, sobre lo importante que es pues empezar a visibilizar a a estas personas, ni siquiera solo son comunidades así indígenas, sino a estas personas con las que te topas en el día a día, que muchas veces están excluidas y dejadas fuera de sus derechos básicos, de los derechos humanos, porque tener paz, tener tranquilidad, no ser violentado, no estamos pidiendo nada extraordinario más que un derecho básico, ¿no? De seres humanos. Y a esta persona, el ultramaratonista Zach Bitter, pues trabaja con él, ¿no? Trabaja con él en el sentido de apoya a la fundación, lleva a cabo carreras y movimientos en donde él ayuda como a recolectar fondos para ayudar la fundación de él y seguir promoviendo e impulsando pues esta voz, ¿no? Esta voz que como la de él debería de haber muchísimas. En México también hay fundaciones dedicadas al bullying. Yo conozco una que se llama En Movimiento, que es como, sí, o sea, tenemos que empezar a darle voz a todo esto, ¿no? Es un problema y es un problema gigante.
Sí, así es. De hecho, también hay otra asociación que ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene programas también como de pláticas en las escuelas, ¿no? De hacerles ver a los niños el valor real, ¿no? También el poder alzar la voz si algo pasa, la diferencia entre lo que sería acusar, ¿no? Porque luego es así de que, ay, es que él me acusó, ¿no? O hacer una denuncia porque ya me estás afectando, ¿no? Ya estás afectando mi salud y además esto no sabemos a dónde llegue, ¿no? Porque lo dejamos pasar, ay, son niños, sí, son niños, una niña de la secundaria acaba de matar a otra, ¿no? Sí, son niños, en Zumpango también otra niña se agarró a cachetadas y arrastró al piso a otra que afortunadamente no mató y ahí estaba otra también grabando, ¿no? Entonces, o sea, sí son niños, pero en la medida en la que dejamos pasar las cosas, en la medida en que no cambiamos nuestra forma de ser, ¿no? En la medida de que tenemos esta línea del que no tranza no avanza, ¿no? Y entonces si hay una entrada en carro, no sé, de una diagonal, ¿no? Entonces te aviento el carro porque, ¿por qué? No sé, adelante te vas a parar. Lo mismo, ¿no? Por no permitir este uno y uno. Y eso lo está viendo tu hijo en el asiento de atrás, ¿no? Está viendo que en lugar de formarte para salirte, ¿no? Donde te toca la salida, pues te aventajas por el segundo carril y luego te le cruzas y te le avientas a la gente, ¿no? Eso es todo eso es un ejemplo. Está viendo que te estacionas ahí en donde está el paso peatonal, ¿no? Por donde a lo mejor va a pasar un minusválido, ¿no? O sea, todas esas acciones, el otro día también me tocó un carro que además tenían a un escuincle atrás, ¿no? Y bueno, un niño atrás, digo escuincle porque me molestó mucho la acción del De los papá papás. o de Ajá. la mamá, ¿no? O sea, la persona que estaba adelante, ¿no? Agarra y yo no sé en qué planeta o qué tenía en la cabeza, se acabó su bolsita de papas, sacó la mano y la dejó ir y se estrelló contra mi parabrisas, ¿no? O sea, eso es el ejemplo que le estás dando a tu hijo. Entonces, ¿qué va a pasar el día que tu hijo vaya, no sé, a la montaña, a una excursión, que vaya en la calle y se acabe las papas? Pues las va a aventar, ¿no? O sea, va a tratar de aventajar toda la vida, ¿no? Y tampoco está correcto de que, mientras que mi hijo sea el que bulee y no el que es buleado, no, es que no es correcto, porque no te gustaría estar en ninguna de las posiciones, ¿no? Porque ya de adultos, a lo mejor tú dices, bueno, yo ni hijos tengo, no, pero tienes a lo mejor hermanas, tienes una mamá, tienes primos, que no te va a gustar que les hagan eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar por un cambio social. Es súper importante, ¿no? Y en esta ida y venida de alzar la voz, hubo un caso en Estados Unidos de uno que le dicen Sherpa John, ¿no? Que me parece que es John Lacroix, que es el que tenía o tiene la organización de Human Potential Running, le levantaron ahí en Change.org, ¿no? Le levantaron ahí una petición que juntó un montón de firmas donde decían que la gente ya estaba harta de actitudes donde, o sea, él atacaba a las mujeres, era una persona violenta, ¿no? Director de una carrera, muy grosero, también discriminaba a las personas, ¿no? Entonces hubo un momento en el que las personas se enojaron, pero al ser el violento, pues también como que les daba miedo, ¿no? Y eso lo ponen tal cual en la petición, o sea, nos daba miedo, ¿no? Y ahora lo tenemos que hacer de forma anónima. Somos tantas personas, ¿no? Los que estamos en contra de lo que este sujeto está haciendo, ¿no? Con nuestro deporte y no lo podemos permitir. Y no se trata nada más de un dejo de ir a su carrera, no, se trata de necesitamos que haya un cambio, ¿no? Y entonces, después de un montón de gente que postea, digamos, ahí bastante bien, o sea, nada agresivo, lo que esta persona hacía, ¿no? De repente él contesta y entonces habla él donde dice que no, que sí se arrepiente, que es humano, que comete errores, que o sea, un montón de cosas y que pues él quería cambiar y que darle la oportunidad de cambiar y todo, ¿no? Ujú. Esta, digamos, denuncia ya lleva muchos años, ¿no? Entonces la gente siguió posteando, pues no ha habido un cambio, ¿eh? O sea, tú puedes hablar muy bonito, pero no ha habido un cambio, porque también tenemos que recordar, pues, que todas nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Si tú Claro, le pegas a una mujer y le pides una disculpa, ¿eso qué? ¿No? O sea, no es como que se borre, ¿no? Ya hubo algo que quebraste, ya hubo algo que lastimaste para toda la vida, ya le causaste inseguridades, ya, ¿cómo vas a salir de eso? ¿Cómo lo vas a resolver? Ahora pides que mucha gente le puso ahí, nunca recibimos una disculpa de tu parte, o sea, todo lo que tú prometiste nunca sucedió, ¿no? Pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo la gente sí se pone en contra y esta persona, de alguna forma, aunque no sea por completo, tiene que cambiar cosas de él, ¿no? O sea, entender que para que tú estés en una sociedad, también tienes que ir con las normas de la sociedad, ¿no? O sea, también tienes que tener cierto respeto y nosotros entender que tenemos el derecho de exigir ese respeto.
¿no? Así es. Porque no es correcto. Entonces, bueno, la verdad es que este caso me sorprendió porque ahí él estuvo involucrado en varias carreras en su momento, en carreras como UREY también, ¿no? Que yo fui, y el organizador pues es totalmente, pues, amable y diferente a las personas que nosotros hemos conocido como organizadores de carreras, la verdad es que han sido muy buenos, y de hecho también el organizador de UREY también hubo un comentario que ahí le puso de que si él, o sea, de que él sí necesitaba cambiar y de que él estaba abierto a que esta persona, John, empezara con él. O sea, yo te puedo dar una oportunidad de empezar de nuevo en mi organización, pero, o sea, necesitamos ver un cambio, ¿no? Necesitamos ver que eres diferente. Entonces, aquí está este lado humano de entender que todos estamos en este mismo barco, ¿no? Que todos la regamos, todos cometemos errores, ¿no? Estuvo el caso de que platicamos alguna vez también de Frank Mesa, ¿no? Esta persona que hacía trampa en los maratones, era su manera de llamar la atención, y entonces la gente se dio cuenta, lo acabaron en las redes sociales y acabó en un suicidio, ¿no? Y tú Ujú. puedes pensar, bueno, pues es su culpa por hacer cosas malas. Claro. No, es la culpa de todos, porque las carreras no son la vida, porque a lo mejor en algún momento su sistema falló y a lo mejor el cariño que él necesitaba lo encontró de esa forma, ¿no? Y a lo mejor la forma de abordarlo era de una manera diferente, ¿no? Era hablando con él de forma diferente, no exponerlo a las redes sociales, donde pues literalmente se acabó con su vida, ¿no? Y O además sea, nos sentimos justicieros, ¿no? O sea, él mintió, verdugos. esto, ok, no está bien mentir, pero, y entonces yo se lo tengo que cobrar, ¿no? O sea, yo le tengo que hacer saber que eso que hizo fue terrible y entonces hacerlo polvo y no dejar que ya ni vaya al súper porque todos lo voltean a ver y le hacen la vida miserable. ¿Esa es en serio la mejor manera? O sea, pensémoslo, no sé, en algo que tal vez se hace más tangible. Los reos, ¿no? Hoy, es súper complejo que alguien que estuvo en la cárcel regrese a reintegrarse en la sociedad porque traes encima el peor de los estigmas, ¿no? Yo entiendo que muchos no cambian su conducta y es terrible, pero hay quien sí cambia su conducta, pero ese que sí tampoco se va a poder reintegrar, ¿no? Porque en automático traes el juicio social, traes el peso, traes así la cruz de tú estuviste en la cárcel y no te mereces nada. ¿Por? ¿No? Bueno, eso que hacemos así de grave con ellos es exactamente igual que aquí. O sea, si por un error que al ser figura pública o que se haya hecho, perdón, público, se expone y acabas con mi vida, o sea, yo ya no puedo ir ni al súper porque ya todo el mundo sabe que yo fui la que cortó medio metro en el maratón. Es como, no es lo que me va a hacer a mí ser mejor persona. Al contrario, voy a querer salir corriendo o me voy a volver más nasty que antes o sea, esa no es la manera de reintegrar a la gente a las buenas costumbres y a las reglas correctas, ¿no? Nos volvemos iguales que lo que hicieron ellos cuando hacemos esas cosas, ¿no? Es más bien oye, cuéntame tu historia, o sea, ¿qué pasa, no? Pide ayuda, ve a no sé si hay un doble A de las personas mentirosas, no sé, ¿no? Sí, o sea, creo que una cosa es denunciar, ¿no? Y una cosa es decir, oye, esto no está Claro. bien, ¿no? O sea, te saltaste tales cosas y por esto, pues te vamos a quitar tus errores. Otra cosa es que tú ya como gente cínica vayas y no, sí, no vales nada, eres un maldito desgraciado, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, Ajá. porque la gente comete errores todos los días, la gente dice mentiras todos los días, ¿no? La gente pone el cuerno todos los días y muchas de esas cosas la gente roba todos los días, ¿no? Y muchas de esas cosas no son tal cual por un corazón malo, ¿no? O sea, mucha gente que roba, por ejemplo, pues es por darle de comer a sus hijos, ¿no? Escuché un documental, por ejemplo, ¿no? De unas prostitutas que hablaban ellas de su historia y decían, yo no tenía que darle de comer a mi hijo. O sea, esto es algo que tuve que hacer, no es algo que yo quise hacer, la vida me llevó allá, pero la sociedad me juzga, ¿no? O sea, todos somos humanos y en el camino vamos encontrando salidas que a lo mejor no son las mejores, ¿no? Pero a veces cuando tienes una situación no sabes cómo hacerlo y ¡pum!, ¿no? La riegas. Y de verdad es importante que pensemos, yo de verdad soy tan bueno, o sea, de verdad me van a construir una capilla cuando yo me muera, ¿no? O sea, por todos o sea, Sí, no, sí, sí. en su momento todos la hemos regado, entonces tengamos esto en la cabeza, porque a veces los primeros en aventar la piedra es a los que te va a caer encima.
claro. tengamos cuidado con nuestros comentarios, ¿no? Y bueno, aquí también hay otra historia, ¿no? Ahora que ya tomamos el contexto de lo de de lo de las carreras, ¿no? De lo del entrenador, de lo de todo esto, también hubo un caso también con una tienda que sacó un artículo, ¿no? Sí, Rey, pues Rey tiene como que, digo, no, la mayoría podría conocerla, pero si alguien no lo conoce, es una tienda deportiva en Estados Unidos de estas enormes en donde vas y quieres dejar todo tu dinero. Soy Es Jaros esta de los tienda. ultrarrunners. Ajá, de esas tiendas Ajá. peligrosas. Este, y tiene un artículo muy interesante, pero además hay como todo un movimiento, o sea, y te metes a la página de Ray en donde está como el Cooperative Action Network y hay un botón de Take Action, que es como un change.org, en donde lo que ellos hacen es promover acciones y políticas para cuidar pues el outdoor, ¿no? O sea, este deporte que es nuestro deporte, para que sea un deporte para todos y actúa en tres variantes, en cambio climático, en cuestiones de equidad y en el que cuidemos como tal este espacio, ¿no? Entonces, dentro de este tema de equidad y del cuidado de este deporte, hay todo un artículo que es súper extenso, en donde habla de si realmente el espacio abierto, el outdoor, es como libre de este acoso y de este online harassment, ¿no? El acoso online. Desafortunadamente no, y además no solo se queda en la parte online, o sea, si tú te preguntas si es también en vivo, pues sí, también en vivo, ¿no? Más del 70% de las mujeres que corren declaran que han sido acosadas en algún momento, ya sea que se hayan sentido inseguras, que se hayan sentido seguidas, que alguien les haya gritado algo, que alguien las haya tratado de asaltar, o sea, es una constante, ¿no? Incluso hoy hay una campaña, ya no me acuerdo cuál es la marca, pero es alguna de las dos marcas de tenis muy famosa de este planeta, que hablan de eso también, ¿no? Como de, las mujeres no se sienten seguras de salir a correr, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto hay tres mujeres en particular que pues son nombres reconocidos dentro del mundo del outdoor, ya sea en temas de montañismo, correr o de ultramaratón, como Shelma June, Caroline Glage y Mirna Valerio. Y las tres cuentan su historia sobre cómo pues se empezaron a volver figuras de alguna manera, figura pública, ¿no? Porque dentro del ámbito deportivo pues son personas más famosas, personas que tienen más de 200 seguidores como yo, y que entonces empiezan a recibir un acoso y un, no, tú eres tal y eres mentirosa y tú no vales y tú haces trampa, y que ellas al principio describen como, o sea, ni entendía yo de dónde venía esto y de dónde tanto enojo y estas personas de dónde las conocí y por qué me están contando como todas esas historias. Y simplemente es gente que o está enojada o que no le gusta que tú estás empezando a tener éxito o que está a favor de otra y tú ganaste y empiezan a acosar, 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 ¿no? Y las tres describen o coinciden en cosas como, al principio yo no sabía que esto era acoso, ¿no? Para mí esto era como pues, el precio a pagar de ser un poco más conocida, ¿no? De tener una red abierta. De, bueno, pues me estoy ahí intentando hacer un lugar dentro del mundo del running y demás, y pues ni modo, ¿no? O sea, yo tengo que soportar esto. Y de pronto es como, no, reina, no, ¿no? Esto no es normal y esto no está bien y sí hay que alzar la voz. O sea, nadie tiene derecho a agredirte, atacarte, acosarte y además hacerlo de manera constante, ¿no? Hay casos, de ellas mismas lo describen, en donde ya incluso pasaba fuera del espacio online, en donde ya había amenazas así de en mi casa, encuentro una notita, o sea, cosas que en verdad pues ya te empiezan a dar pánico sobre, pues yo ya no puedo estar aquí, ¿no? Entonces, y sí, volvemos a este tema como de, o sea, lo terrible de este acoso online es, en efecto, no soy alguien que yo busca que tú realmente tengas un cambio, ¿no? Porque si yo quisiera una conducta distinta de ti, o te hablo de frente, o si el único mail que tengo es tu mail, te escribo un mail correcto, así, ¿no? Dejo mis datos para que te comuniques conmigo. No, aquí es público. O sea, yo lo que quiero es hacer un show, ¿no? Y es un público en donde además yo no tengo que dar la cara, yo me puedo crear un nombre y voy a tener un chorro de paleros que ni saben de qué, pero empiezan, ah, sí, tú eres así, ¿no? Entonces, Ajá. es parte de este comportamiento social que está tan, tan, tan enfermo.
¿no? Y además es, bueno, no te escribo un mail porque un mail nadie lo va a ver y ahí no puedo hacer ruido, te lo hago público y además empiezo a crear cuentas, o sea, gente que en verdad parecería que vive de eso, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente en nuestro deporte existe en muchos sentidos. Existe para las mujeres, existe para las personas de color, las personas negras, perdón, decir la persona de color no es lo correcto. Existe simplemente para cualquier persona que a alguien le parezca diferente, chinga, ¿no? Pues sí, o sea, lamentablemente hay una, no sé si la gente la vio, yo me imagino que sí, porque es viejísima aparte la película, la de 7 años en el Tíbet, ¿no? Pero esa película, lo único que recuerdo, digo, está muy bonita, pero lo único que así se me quedó en la cabeza eternamente fue que una chava del Tíbet le dice al queridísimo Brad Pitt cuando se lo encuentra, ¿no? O sea, él le dice, no, pues yo escalo montañas, subo montañas y estas cosas, ¿no? Y ella, ¿por? No, pues por llegar a más alto y conquistar, ¿no? Y dice, ah, ya, o sea, también en eso tenemos diferencias culturales con ustedes, ¿no? Y él dice, dijo, sí, porque ustedes aplauden, como entre más van ascendiendo, ¿no? O sea, y ustedes lo hacen por el aplauso de la gente. Nosotros más bien aplaudimos cuando el ego va descendiendo, ¿no? Y esto se me hizo como una gran lección de vida, ¿no? Porque también es por qué hacemos las cosas, ¿no? Y la gente que los hace y las hace bien y las hace con amor está distraída haciendo las cosas que tiene que hacer. La gente que las hace por ego y por estas cosas, pues siempre van a estar diciendo y haciendo, ¿no? Y van a estar como ahí en las redes sociales. Y no digo que todos, ¿no? Pero ¿qué también pasa en esta situación? Pues que muchas veces cuando esas personas viven de la fama y del éxito, ¿no? Cuando llega otra que diría mi papá, le llega a las barbas, ¿no? Entonces la empiezo a atacar, ¿no? Y la empiezo a cuestionar y empiezo a tirar hate y empiezo a crear cuentas, digamos, alternas y estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, híjole, qué flojera, ¿no? Tener que subir allá arriba donde está este cuate, ¿no? Que le está entrando y le está dedicando. Entonces, esto tiene muchas, muchas variantes. Por eso decía que es como un diagrama de Venn, ¿no? Hay muchas cosas en el centro que se unen, ¿no? Nadie está exento. O sea, también como atletas creo que hay que aprender a estar jodidamente ocupado, ¿no? Para que estas cosas no te alcancen, ¿no? Y que para que si te alcanzan, se te resbalen, ¿no? Es bien importante. Como tiendas, por ejemplo, que también muchas tiendas también reciben bullying, ¿no? De otras, ¿no? Así pero di cuánto cuesta, ¿no? En las redes sociales, y tú, güey, no es mi catálogo, ¿no? Y evidentemente las tiendas también tienen, como algunas estrategias, ¿no? Como de te enseño el producto, pero lo que me interesa es que vayas a plan piso, ¿no? O sea, eso incluso hasta en los vehículos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, ¿qué le interesa a la gente? Pues que tú vayas al piso, conozcas el carro, te subas al carro, sientas el carro, ¿no? Entonces, si tú no tienes un negocio, a lo mejor esto no lo entendías y por eso ahora lo explicamos, ¿no? Pero si tú tienes un negocio y la otra persona también tiene un negocio, o sea, evidentemente tú vas a usar unas estrategias, a lo mejor otra persona va a usar otras estrategias, respeta, ¿no? O sea, no tienes por qué, ahora quieres un precio, pídelo, ¿cuánto cuesta? Punto. O sea, no es tan difícil, ¿no? Ser cortés, ¿no? O sea, creo que es más fácil, creo que es más ameno, ¿no? O sea, no es como ¿no? Si eres un entrenador, pues también tienes que respetar a la persona, o sea, motivar a la persona, ¿no? Entender que algo que siempre les comparto al grupo, que esa de verdad fue lección de vida para lo que hago ahora, que mi mamá trabajaba en un hospital y mis hermanos, uno era muy bueno y el otro era muy burro. Y entonces, siempre que mi mamá llegaba a la escuela era como, no, hombre, o sea, este está increíble, o sea, ya no lo vamos a aceptar el próximo año, señora, porque la verdad es que no. Y entonces mi mamá habló con, digamos, el director de la escuela y le dijo, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su reto como institución? Porque en el hospital, ¿se imagina si solo aceptáramos a la gente sana? ¿Cuál sería nuestro reto? ¿No? Entonces, como entrenadores, esto es bien importante. Queremos un equipo de campeones, construye un equipo de campeones, ¿no? Porque esa es tu labor como entrenador. Y ese equipo de campeones va más allá de medallas, va más allá de trofeo. Es más como seres humanos que estén dispuestos a ayudar, a tender la mano, que estén dispuestos a impulsar,
¿no? Que estén dispuestos a darse cuenta de que una competencia sana es una competencia como niños, no es ver quién tiene más huevos que quién, ¿no? Es correr con el corazón, ¿no? Hasta el tope, hasta que ya no puedes respirar y que no importa quién haya ganado en un intervalo, chocar las manos y abrazarse porque dieron lo mejor de sí. Esa es nuestra labor como seres humanos, ¿no? Y también nuestra labor es hacer de lado a la gente que nos quiere hacer daño. Hoy en la mañana le compartía también a otra del equipo, ¿no? Que íbamos a hablar de este tema y le dije, pensando en este tema, recordé también otro evento que me pasó un día en la pista, ¿no? Con una persona que yo impulsé mucho para que fuera mejorando en el deporte y todo. Y un día terminamos el trabajo de pista y yo les dije, chavos, pues recojan su basura, ya vámonos y no sé qué. Y este cuate voltea y me dice, ya vámonos, coach, pero yo no le entendí. O sea, el comentario fue como muy directo, pero como o sea, la cara era como de mala onda, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué? No, pues ya vámonos, ¿no dijiste que recogiéramos la basura? Yo me quedé con No, una no, cara no, como de, ¿what? O sea, nadie se rió. Yo me quedé claro, con una cara de indignación, ¿no? Y le dije, qué grosero, yo no me llevo así contigo. exacto. Y entonces como que él quiso bajar el balón y arreglar las cosas, ¿no? Pero yo igual lo mismo que la otra persona, ¿no? Desde tu posición de hombre tú llegas y me haces un comentario de esos. En el equipo hay dos entrenadores. Dile eso al entrenador que es hombre. No se lo Claro. puedes decir a una mujer. Es un acto de cobardía. Y yo no me dejé y yo no me reí como estúpida. ¡Ay, qué gracioso! No, no, te tienes que indignar y te tienes que dar tu lugar porque no es correcto. ¿No? Y luego esas personas, ¿no? Son gente que después se creen que son sabios del deporte y según ellos hablan de que abrazan mucho el empoderamiento de la mujer. No es cierto, no es Claro. cierto, ¿no? O sea, no puedes decir una cosa y actuar por detrás de otra manera, ¿no? Y nosotras como mujeres necesitamos exigir el respeto, necesitamos ponernos serias en esas circunstancias y decirles, oye, no, porque no te va a gustar que le diga lo mismo a tu mamá, a tu tía, a tu hermana. Y eso tendrías que pensar antes de abrir la boca, ¿no? Entonces, como creativo también, como una gente que de repente quiere hacer una carrera, un director de carrera o algo así. También, o sea, está tu responsabilidad de decir, no permito esto, no permito comentaristas que falten al respeto. En los grupos de Facebook no se permite el bullying, no se permite el hostigamiento, no se permiten los golpes cuando acaban en las carreras, que también ha habido gente que quiere llegar y golpear al organizador, ¿no? Entonces, tenemos todo esto, pero también si un día las cosas te salen mal, tranquilo, todos la regamos, ¿no? O sea, por mi parte, el mensaje que quiero dar es que ojalá seamos una sociedad tan ocupada en las cosas importantes, que dejemos de lado tanto hate, ¿no? Que recordemos que todos tenemos hijos, que tienes una mamá, que tienes hermanos, ¿no? Que seamos de verdad un poco más humanos, que somos responsables de lo que estamos construyendo todos los días, ¿sí? Yo he visto gente que si yo recojo una basura en la montaña, los demás lo hacen. Yo he visto gente que si yo cedo el paso uno por uno en el carro, los demás lo hacen. Entonces, ¿sabes qué? Sí se genera un cambio, sí se puede generar un cambio, ¿no? Claro. Sí, al final nosotros somos, pues líderes o inspiradores en nuestra pequeña esfera, lo que eso signifique. Para algunos será, 1000 personas, para otros será dos, no, no importa, ¿no? Pero seamos eso, hagamos lo correcto incluso cuando nadie nos ve también, ¿no? Porque no es nada más como de, sí, si ahorita estoy en las redes, entonces voy a poner esto, pero por detrás soy otra persona. No, seamos congruentes y llevemos esa congruencia a todas nuestras esferas, como es este espacio del running. Eh, o sea, realmente alcemos la voz, pensemos en los otros, ¿no? Hay gente que desafortunadamente no tiene la suerte de crecer con alguien que le dé seguridad, que le enseñe a poner límites. Seamos esa voz, seamos ese límite, ¿no? Cuando encontremos, nos topemos con alguien o con una historia, en lugar de llegar a juzgar las historias, no, seamos escuchas, o sea, no hay nada más rico, más valiente y más valioso que ser un buen escucha, ¿no? Entonces, seamos capaces de escuchar la historia del otro para tener empatía, o sea, estamos tan carentes de empatía en este mundo, en verdad, eso creo que nos llevaría a otro lugar. No la inteligencia artificial, muchachos, no que haya robots que hablen así tan bonito como yo, no, eso no nos va a llevar a otro lugar. La empatía sí nos va a llevar Claritas a de otro otra. lugar. Ajá.
La empatía es lo que Ah, verdaderamente puede cambiar el mundo, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir entender que el poder no es nada. O sea, yo siempre le digo a mi hijo, la gente que es fuerte o que tiene poder muchas veces solo tiene eso, desafortunadamente, ¿no? Porque entonces nadie le educó sobre lo demás. Y entonces los otros, los que tuvimos que luchar, o los que somos más pequeños, o los que somos más flaquitos, o los que somos más débiles aparentemente, tuvimos que aprender cómo nos volvemos más resilientes, más inteligentes, más ágiles, entonces entender que el poder no tiene nada que ver con la fuerza y con el abuso, es todo lo contrario, ¿no? Eso, o sea, eso es arrebatar las cosas y no queremos esa sociedad, no queremos ese tipo de running, no queremos ese futuro para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ojalá este capítulo que mucho es tal vez como desahogo de nuestra parte de tenemos que hablar de esto porque no puede ser que esto siga creciendo y permeando todos los espacios. Ojalá sea una invitación a reflexionar sobre el tipo de mundo que queremos para nosotros, para los que vienen, y entendamos que en verdad todos, no hay una sola persona que no tenga ese poder. Todos podemos hacer la diferencia. O sea, con despertar hoy decidiendo ser más empáticos, más agradecidos, les juro que ahí ya va a haber un cambio. Listo. claro, necesitamos, necesitamos descargar muchas cosas, muchas emociones, lo entendemos y puede ser a través del deporte. O sea, el deporte de verdad nos hace sentir esa libertad, esa permanencia en la montaña, ese poder ser quien tú quieras, ¿no? A lo mejor con espectadores, a lo mejor sin espectadores, pero la magia de correr es volver a ser niño y poder tener la ilusión de despertar y conocer un lugar nuevo, tener la ilusión de decir qué reto me va a enfrentar hoy, a lo mejor me pierdo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces resolver con tus amigos, resolver con tu familia, ¿no? Llegar y decirles, hoy viví esto, inspirar a la gente a puras cosas buenas. No hagamos de este espacio un tormento para otras personas. No hagamos este espacio un lugar donde creemos que le podemos poner límites a la gente porque tú no eres capaz de luchar por alcanzarlos, ¿no? La única forma de sobresalir en la vida, ¿no? Y me refiero a que tengas una vida plena y consciente, es estudiando, es preparándote, es intentando, ¿no? Porque eso te da un conocimiento, ¿no? Una amiga muy sabia me dijo una vez, no porque el otro brille menos, tú vas a brillar más, ¿no? Y la tengo aquí enfrente, bueno, aquí en la pantalla al lado de mí, ¿no? Cuando estábamos platicando de cómo era la gente, ¿no? Y cuando ella dijo esa frase, dije, tienes razón, o sea, esa es la esencia de esto, ¿no? Esa es la esencia de lo que la gente tiene que aprender y tiene que conocer, ¿no? Que si nosotros somos un buen equipo significa, ¿no? Que yo voy a seguir tus pasos hasta donde yo aguante, porque yo quiero llegar a donde tú estás, ¿no? Y en ese inter, ¿no? Nos vamos a hacer grandes amigos, no enemigos, grandes compañeros, ¿no? Y vamos a entender y vamos a cambiar ese chip, ¿no? De quién es mejor que quién. Cada quien es bueno en la vida a su forma y a su manera. Entonces, si queremos hacer un grupo mejor, necesitamos y un mundo mejor, necesitamos que la persona que esté enfrente sea mejor. No ganamos nada con aplastarla, no ganamos nada con hacer competencias insanas, porque la vida allá afuera está bien cabrona, porque hay cosas que en las que tenemos que luchar, ¿no? Está el cáncer, está el SIDA, está la leucemia, ¿no? Están niños muriéndose en los hospitales, ¿no? Y la gente que está ahí son papás, son mamás, ¿no? O sea, todo el mundo está lleno de muchas complicaciones como para todavía complicarlo más. Entonces seamos más humanos, ¿no? O sea, dijo Paya la palabra perfecta, ¿no? Seamos más empáticos, porque a eso nos va a llevar que tengamos un mejor deporte, ¿no? Una mejor sociedad, un mejor mundo, ¿no? Y evitar casos como el de esta Norma Lisbeth, ¿no? Sucedan, porque de verdad son cosas que si alguien no lloró con eso, o sea, no sé, ¿no? O sea, de verdad imaginar el dolor de la mamá, de la familia, ¿no? Imaginar que se perdió una vida tan joven que pudo haber hecho grandes cosas. Imaginar que esa persona pudo haber sido alguien de tu familia, ¿no? Es un dolor muy grande y es un dolor que reclama, que exige y que grita un cambio. Así es, sin duda. Pues bueno, llegamos hasta el final de este capítulo, deseando pues logre algún impacto en quien lo esté Ojalá. escuchando. Así es. Y bueno, pues nos despedimos, pero antes daremos nuestras redes sociales para poder estar en contacto, que cuáles son, sí.
Ay, dilas tú porque yo estoy casi a punto de llorar. Bueno, el Instagram del podcast es Ultradistancia Being Unlimited. La tienda es Gods Mexico Store, ¿cierto? ¿Sí? Drymax México, tal cual como se los estoy diciendo. Y nos pueden encontrar en redes sociales para el tema de ultradistancia, por favor, ahí cualquier, están empezando, ya se están animando, ya están entrando en confianza, ya nos están escribiendo qué temas, qué cosas, entonces por favor no dejen de hacerlo porque es la manera en la que construimos este espacio para ustedes. Y pues muchas gracias Sin, gracias por Gracias, abrir Paya. el Gracias a micrófono todos. a este tema. Bye.